Ups, me exhibí, amiga, perdón. Mm, Uy, no, ni modo. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, Ay, en las complicaciones de diabetes tipo 2 o de todas. Doctor, según yo estábamos en lo de microangiopatía diabética. Son como, Ah, ajá, aquí, ¿verdad? sí, ahí. Bueno, bueno, básicamente nada más como recordatorio, la microangiopatía, pues eso ahora sí, por eso les mencionaba que muchos de los pacientes, sobre todo diabéticos, llevan consigo problemas principalmente de hipertensión, casi siempre van de la mano. Sobre todo principalmente porque por el problema de arteriosclerosis, en el que empieza a haber engrosamiento, empieza a haber estrechamiento principalmente de lo que es a nivel principalmente del vaso. Y una de las cosas, sobre todo en la cuestión de estrechamiento, no nada más es a nivel de todo el cuerpo y también se manifiesta a nivel principalmente ocular. Y ahorita vamos a ver que una de las cuestiones, sobre todo, que de repente la gente piensa que aquel que es hipertenso va a tener hipertensión en sus ojos. No, eso es variado, es variado. Hay gente que dice que sí, pero hay ahora sí eh, oftalmólogos que mencionan que no, que la presión ocular es diferente a la presión general. Entonces, una de las consecuencias principales del paciente diabético, pues es esto, las microangiopatías que se desarrollan sobre todo por la disminución del calibre de lo que son los vasos y genera principalmente aumento de la cuestión de la presión arterial, ¿sí? Este problema de las nefropatías diabéticas pues ahora sí, básicamente son de los problemas que más comúnmente presentan todos los pacientes diabéticos. Y sobre todo mencionábamos que pues muchos de ellos de repente empiezan primero caen en diálisis y después caen a hemodiálisis, ¿no? Dependiendo principalmente de la severidad que tengan el problema de lo que es el proceso de limpieza de lo que es de la sangre, ¿sí? Muchas de las veces, sobre todo, yo les comento que, bueno, a ustedes les va a tocar, sobre todo, atender a una gran cantidad, principalmente de personas de la tercera edad, ¿no? Porque ahora sí, como dice México, está envejeciendo y el índice principalmente de natalidad son menores y el índice de ahora sí, el índice de envejecimiento es mucho mayor. Entonces ustedes se van a enfrentar a una gran cantidad principalmente de personas con enfermedades y una de ellas es sobre todo principalmente es los problemas renales con pacientes ya sea diabéticos o una insuficiencia renal por cuestiones ya de otro tipo de hipertensión, ¿sí? Entonces, sobre todo el atender a estos pacientes van a ir a tu consulta y a lo mejor requieren alguna extracción y te dicen, pues estoy recibiendo hemodiálisis lunes, miércoles y viernes, son 3 veces a la semana. Y necesitamos hacer un tratamiento de extracción, necesitamos darle antibiótico. Le voy a hacer una pregunta, ¿ustedes cuándo atenderían a este paciente? Yo soy su paciente, estoy en hemodiálisis, voy a necesitar un tratamiento de una extracción, y pues ahora sí, no sé cuándo me darían ustedes el antibiótico, cuándo me darían la atención, si antes de la hemodiálisis, durante la hemodiálisis o después de la hemodiálisis. ¿Cuál sería su decisión principalmente con ese tipo de pacientes, con problemas ya renales? ¿Cómo sería? ¿O cuál sería su modo de pensar en el manejo de ese tipo de pacientes? Lo digo porque ustedes se van a enfrentar mucho a ese tipo de pacientes y se requiere sobre todo el que sea manejado de una forma adecuada, ¿no? Sin generar complicaciones, porque es una de las cosas bien importantes. Es una gente que está inmunosuprimido, es un paciente que está propenso a hemorragias, es un paciente que pues tenemos una gran cantidad de cosas que tenemos que llevar en cuenta. ¿Cuál sería su decisión? ¿Cómo lo manejarían? ¿Antes, durante o después? ¿Quién sabría?
¿Nadie? Pues yo pensaría que durante la hemodiálisis, ¿no, Doc? ¿Por qué crees que durante la hemodiálisis? Eres Abel, ¿verdad? Sí. ¿Por qué, Abel? ¿Por qué crees que sea durante? Fíjate, te voy a explicar. El paciente que se somete a hemodiálisis le administran heparina. La heparina es un anticoagulante, sobre todo porque la sangre tiene que ser diluida para entrar a la máquina y evitar la formación principalmente de trombos y que pueda generar la muerte al paciente. Entonces, por eso se les administra heparina para este efecto. Y si tú lo atendieras durante o después de haber salido de la hemodiálisis, ¿qué puede pasar en tu consultorio con este paciente? ¿Qué crees que pasaría? Bueno, pues puede suceder una hemorragia. Exactamente. Sí, entonces, esa es de las cuestiones que tenemos que pensar. Si va a tomar antibióticos y tú le dices, tómese el antibiótico un día antes de que vaya a la hemodiálisis, ¿qué va a pasar? Ese antibiótico no va a hacer efecto porque la gente la van a canalizar y van a empezar a limpiarle la sangre y el efecto del medicamento pues no va a ser efectivo, ¿no? Entonces, casi por regular, el atender a estos pacientes debe de ser casi después de 24 horas de haber tenido principalmente el tratamiento de la hemodiálisis, posiblemente ya el efecto de la heparina está ya disminuido y a lo mejor el antibiótico, pues tomárselo antes de los tratamientos y así podemos tener a un paciente, ahora sí, protegido. Claro que tenemos que tratar de cuidar muchas de las veces. Acuérdense, también otra cosa bien importante, un paciente con problemas renales, pues también hay que buscar dosificación, medicamentos, dónde queremos que se metabolice, cuánta es la dosis adecuada para ellos, porque también esos pacientes que están en hemodiálisis pues también están tomando una gran cantidad de medicamentos que podemos generar interacciones farmacológicas con el efecto del medicamento, ¿sí? Entonces, también es importante que cuando nosotros vayamos manejando a estos pacientes con problemas renales, pues también saber en qué momento debemos de atenderlo y en qué momento puede ser. Claro que decimos, bueno, a lo mejor después de la hemodiálisis puede tener una hemorragia, sí, puede tener una hemorragia, pero no tan severa como si tú lo atendieras después de la hemodiálisis, que haber salido de la hemodiálisis y que vaya contigo a tu consultorio, vas a tener hemorragias postprofusas, ¿no? Entonces, ya cuando pasan 24 horas, posiblemente el efecto de la heparina, pues ya es a lo mejor mucho menor. Cuando tú haces la extracción, lo tienes ya medicado al paciente con antibiótico, haces la extracción, posiblemente va a haber un sangrado, pues puedes tener ahí a la mano fibrina o un componente que se llama Geljuan o Surgicel, que es una fibrina, ahora sí, externa, que tú lo puedes colocar sobre el alveolo y te va a formar un coágulo ficticio que tú lo vas a acelerar la formación. O sea, es de fibrina, agregas fibrina sobre el alveolo, colocas unas gasas, una presión y automáticamente la fibrina que tú estás colocando te va a ayudar mucho a que se forme un coágulo en una forma principalmente más efectiva y evitar principalmente lo que son sangrados. ¿Sí? Entonces, por eso también la importancia de poder nosotros también determinar qué vamos a hacer con estos pacientes, ¿no? Porque les digo, a ustedes, ahora sí, pues es bien importante que no tenerle miedo a los pacientes, sobre todo cuando tienen una gran cantidad de enfermedad. Digo, en la escuela a veces pasa muchas veces eso de que tenemos pacientes con una gran cantidad de enfermedades o pacientes con problemas de insuficiencia renal y por los requisitos que requieres, a veces dicen, no, esto es bien complicado, de aquí a que la autorice, de aquí a que se bla, 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 dicen, no, mejor me busco otro más sano, ¿sí? Pero no hay que, ahora sí, yo les digo a ustedes tienen que enfrentarse a todo esto, porque cuando ustedes salgan, van a ver que casi mucha gente que va a estar con ustedes, pues va a ser mucha gente ya de la tercera edad, ¿no? La gente ya estamos envejeciendo, ya estamos con más edad y pues ahora sí ustedes son los dentistas del futuro, ¿no? O sea, que son los que vamos a tener que ir a visitar a que nos den la atención. Y por eso digo, uno aprende mucho de estos pacientes, de cualquier tipo de enfermedad, de lo que sea. O sea, no hacerlos a un lado. Y más cuando está estudiando uno y que está rodeado de gran cantidad de personas que te pueden ayudar al manejo de estos pacientes sin que te genere ningún problema, pues qué mejor hacerlo en la universidad y no aprender fuera de la universidad cuando ya estás en la consulta, dices, ¿qué debo de hacer, no? Y también es ético profesional, o sea, es ético de que si tú dices, bueno, mi consulta va a ser nada más para personas sanas,
bueno, pues atiende personas sanas, pero cuando te llega una persona enferma, pues no es que le niegues la atención, revísala y básicamente le das a lo mejor un tratamiento y le lo voy a remitir con el doctor tal para que le dé la atención y le va a dar un manejo más adecuado para que le puedan resolver sus problemas, ¿sí? Y no traer al paciente a vuelta y después, dile que después, y la larga la cita hasta dentro de 15 años a que regrese a revisarlo, ¿no? Pero digo, más bien hay que tomar la decisión precisa en el momento preciso, ¿no? No hay que darles la vuelta. Si no podemos, mandémoslo, no está, nadie va a decir, ay, él no sabe, ¿no? Pues ahora sí, no es que no sepa, simplemente quiero evitar riesgos, quiero evitar complicaciones para mi paciente y que sea manejado de una forma adecuada. Sí, entonces, otra de las cuestiones principalmente que los pacientes tienen a tener, y es bien común las famosas infecciones a nivel de la piel, también inclusive se presentan problemas de tuberculosis en cualquier parte, principalmente del cuerpo. No nada más hay tuberculosis a nivel pulmonar, también hay tuberculosis a nivel del tubo digestivo, del intestino, de muchas partes, principalmente del cuerpo, también hay problemas de tuberculosis. Y otra de las cosas, pues la neumonía. Sabemos bien que un paciente diabético, sobre todo cuando está descompensado, pues es susceptible a desarrollar una gran cantidad principalmente de trastornos o de enfermedades de las vías respiratorias, ¿no? Por eso la importancia de que todos estos pacientes pues estén dentro de un buen control para evitar complicaciones a futuro, ¿no? Entonces, como les mencioné, casi, miren, siempre por lo regular, ya les había dicho, que el paciente cuando llega con nosotros a la consulta, siempre debemos de despedirle al paciente diabético que tiene que cuidarse todo siempre, pero las cosas más importantes son ojos, boca y pies, ¿sí? Dentro de los ojos, principalmente, su oftalmólogo tiene que estar checando constantemente su presión arterial, ocular, porque muchos de ellos pueden desencadenar lo famoso, lo que es el glaucoma. El glaucoma es un aumento principalmente de la presión sanguínea a nivel del globo ocular, que puede generar una ruptura, una hemorragia o un trastorno principalmente visual. El paciente cuando le da glaucoma, automáticamente muchos de ellos llegan a perder la visión, ¿sí? Pues es una de las características importantes que tiene a tener el paciente diabético. Y hablando principalmente de paciente diabético, sobre todo cuando su problema de enfermedad está muy descompensada, está muy descontrolada. Y a veces este tipo de trastornos o de lesiones que se van manifestando en la enfermedad conforme pasa el tiempo, pues a veces aparecen de una forma muy rápida, a veces pueden aparecer de una forma muy rápida dependiendo de la severidad o del trastorno que tenga principalmente el paciente, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar siempre, claro, nosotros no vamos a estar revisando el ojo, la presión, simplemente estarle recargando al doctor que tiene que ir con su médico para que le vea su ojo para evitar que pueda perder la visión y que le den tratamiento si en un momento dado encuentran una presión arterial ocular alta, ¿no? Y otra de las cuestiones, las cataratas pues básicamente son de las que se presentan en los pacientes que de repente vemos ahí en sus ojos como tipo nubes, como cosas que de repente te dices, ¿sabes qué? Es que no veo bien, como que veo borroso, como que veo que tengo telarañas, como que veo... Siempre hay que tratar de decirle, pues hay que ver al oculista para que le dé el tratamiento o hacerle tratamiento adecuado, sobre todo para poder regresar lo que es la visión, ¿no? Y sobre todo cuando no se cuidan adecuadamente, pues muchos de ellos pueden llegar a perder la visión en una forma total, quedar ciegos totalmente. Y la causa principal, pues es por el glaucoma, ¿no? Las cataratas, bien que mal, se eliminan y puede seguir el paciente viendo de una forma a lo mejor aparentemente normal, pero el glaucoma no. El glaucoma es pérdida total principalmente de la visión y ya es un problema que ya no tiene reversibilidad, ya no tiene recuperación para que pueda volver a ver el paciente. Y una de las cuestiones, sobre todo cuando el paciente de repente cae en un coma diabético o una cetoacidosis, pues básicamente puede desarrollar o al recuperarse puede llegar a tener ya trastornos de glaucoma porque puede haber la severidad o puede haber complicaciones principalmente ya a causa principalmente de los niveles excesivos de lo que es la glucosa, ¿no? Y esta parte de las neuropatías, pues son casi una de los focos más frecuentes que tenemos nosotros con todos los pacientes. Los pacientes diabéticos de repente comienzan a desarrollar
dolores anormales que tú no le encuentras, ahora sí, un motivo. Y de repente llegar a tu consulta, es que me duele mucho una muela, o me duele mucho un colmillo, me duele mucho un diente, siento mucho dolor, me da el dolor así repentino fuerte y me dura, casi me tumba del dolor. Y veas tú a explorar, ves que los dientes no tienen enfermedad periodontal, no hay caries, radiológicamente no se ve nada, checas músculos y aparentemente están bien, pero él dice, él te refiere dolores, y de repente empiezas a interrogarlo, nada más le pasa en esta parte, no, también siento dolores a nivel de mis piernas, o de repente siento dolores a nivel de mis muñecas, o de repente siento como si se me comenzara como a paralizar la mano, o como si me costara trabajo moverla. O sea, ya cuando empezamos a ver que hay una gran cantidad principalmente de trastornos a nivel, ahora sí, nervioso, que el paciente empieza a manifestar dolores anormales, que tú dices, bueno, si a nivel bucal, porque de repente hay pacientes que tienen neuropatías faciales severas, sobre todo a nivel ahora sí, del trigémino, en alguna de sus tres ramas, básicamente son dolores ahora sí le hablan, de repente tienen efectos gatillos, que de repente dice, es que me estoy rasurando, me lavo los dientes y me prende, como tipo neuralgias, ¿no? Ellos hablan mucho de las neuralgias, sobre todo neuralgias del trigémino. A veces son dolores tan fuertes que inclusive requieren tratamientos quirúrgicos. A veces ya los medicamentos, a veces que les dan tan fuertes, no les hacen nada y el paciente ahora sí sienten, y ellos cuando van contigo te explican que el dolor que sienten es el dolor de muerte, o sea, ellos hablan de muerte, o sea, cuando te hablan de un dolor tan intenso, dices tú, no, entonces es un dolor muy severo, ¿no? Y también este tipo de problemas, cuando nosotros no podemos solucionarlos, pues mandémoslos ahora sí con el profesor, ahora sí con el doctor adecuado, para que reciba el tratamiento adecuado. A lo mejor tú le das algo paliativo y sabe que lo va a remitir con fulanito para que él le haga el tratamiento que tenga indicado para su problema, ¿no? Muchas de las veces los tratamientos para ese tipo de problemas, hay cirujanos que de repente dicen, bueno, hablan sobre una alcoholización o como una modificación, por ejemplo, se van a nivel del ganglio de gases del trigémino, determinan o ve qué rama es la maxilar, mandibular, la temporal, dependiendo de la rama que esté afectando el nervio, lo alcoholizan o lo modifican, en la cual el paciente se queda sin sensibilidad a esa parte, ¿no? Se queda sin dolor, pero se queda con parestesia ya permanente. Hay gente que hace el corte total del nervio afectado para dejarlas, es así, la gente le dice, no, te quedas sin sensibilidad y si te aparece el dolor, pues a veces el paciente prefiere sentir hormigueo que sentir esa sensación de dolor, ¿no? Y muchas de las veces, de repente nosotros hemos hecho diagnósticos inadecuados en pacientes de este tipo, hemos hecho extracciones innecesarias por problemas de neuropatías diabéticas, hemos hecho endodoncias innecesarias, hay gente que de repente se han visto casos que si por ejemplo les duele una arcada superior derecha de central a molar, pues les hacen endodoncias en todos los dientes, porque por así, si no dicen, si no es uno es otro, si no, así dicen, pues creo que es no, ahora es el otro, y ahora es el otro, y se encuentran y hasta que ven que quitan todos los tejidos nerviosos del diente, tienen endodoncia todos y el dolor persiste, ¿no? Entonces, por eso es bien importante primero hacer una valoración precisa, un diagnóstico preciso para poder determinar. Y si nosotros no sabemos o no podemos, ahora sí, diagnosticar este problema, pues mejor remitámoslos principalmente a su médico pertinente o al especialista pertinente para que le dé un tratamiento oportuno y no hacer nosotros diagnósticos que por ahora sí que no van a funcionar en nada, simplemente vamos a estar traumatizando al paciente, dejando dientes sin vitalidad y el problema va a persistir. Entonces digo, ya a veces los problemas de neuralgias, ya las neuropatías diabéticas son problemas muy severos que a veces no están a nuestro alcance el poder determinar y quitar este tipo principalmente de manifestaciones. Entonces, por eso son cosas que también debemos de tomar en cuenta, todos los problemas principalmente de neuropatías y hacer diagnósticos precisos y no hacer tratamientos innecesarios, ¿sí? Entonces, estas son las manifestaciones de diabetes tipo 1. Ahorita les voy a pasar la otra,
básicamente, ¿cuál es la diferencia de las manifestaciones de diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 básicamente se fijan en la cetoacidosis. La cetoacidosis y el coma diabético puede aparecer en los dos problemas de diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero es más común una que en la otra, ¿sí? En la diabetes tipo 1 se aparece la cetoacidosis, en la diabetes tipo 2 puede ser un coma diabético, ¿sí? Y sobre todo la diferencia aquí en el diabetes tipo 1, ¿qué otra diferencia hay? Pues la obesidad, ¿no? Aquí en la diabetes tipo 1, pues a veces aparece, también de repente los jovencitos son obesos, pero a veces son también muy delgados. Entonces no es un factor específico, factor etiológico, el que la diabetes tipo 1 sea una persona con obesidad, ¿sí? Y aquí se fija en la tipo 2, pues sí, aquí se hay obesidad y es el coma diabético. Y ahí tenemos, pues, básicamente, en uno aparece en etapas más tempranas, que es entre 12 a 25 años, y en la diabetes tipo 2 aparece después de los 40 años, ¿no? Entonces, siempre es importante, y ahora sí, la diabetes gestacional, como yo les mencionaba, muchas de las veces todas estas manifestaciones clínicas que aparecen en el paciente diabético, a veces y aparecen a cabo de 5 a los 10 años, 15 años, 20 años, a veces en la mujer embarazada, ya les había comentado, aparece a veces en los 9 meses. Por eso la importancia de que los pacientes diabéticos tiendan principalmente a ser atendidos y manejados, ahora sí, con el especialista oportuno o preciso para que puedan mantener sus niveles de glucosa en los niveles dentro de lo que son normales para el paciente diabético, ¿no? Casi por regular nunca vamos a encontrar pacientes diabéticos con niveles de glucosa de 120, ¿no? A veces 130, 140, nunca los podemos ver más abajo. ¿Por qué? Porque el paciente ya tiene tantos años con sus glucosas aumentadas que si de repente lo bajamos más de las concentraciones que él ha manejado, automáticamente puede sentirse la persona mal, ¿sí? Entonces, por eso siempre tenemos que tratar, les digo, siempre el paciente diabético, tenemos que estar siempre conscientes de que el paciente diabético es diabético toda su vida y que no se nos olvida a nosotros, porque de repente se nos olvida mucho el que estamos manejando un paciente diabético, a veces ya es un paciente de mucho tiempo con nosotros y se nos olvida que tenemos que tener control de sus niveles de glucosa, de que tome su medicamento, sus controles de su prueba de laboratorio aún no sé, si no se lo manda a hacer su médico, estar siempre al pendiente del problema de diabetes. Un paciente diabético, acuérdense que puede ser, sus niveles de glucosa pueden ser variados, pueden variar los pacientes, y por eso tenemos que tratar de siempre estar, aunque sea luego en cuanto llegue, tomó su medicamento, cómo se siente, ha tenido alguna complicación durante esta semana, estos 15 días que no lo he visto, lo han internado por algo, ha sentido algún problema diferente. Todas esas cosas, ese interrogatorio siempre lo tenemos que hacer con todos los pacientes, sobre todo cuando tienen algún padecimiento o alguna enfermedad. A veces le digo de repente, y eso lo vemos en la escuela también, y también yo creo que en forma particular nos pasa, que nos acostumbramos tanto al paciente diabético que no ocurre nada, que de repente se nos olvida su enfermedad. Pues siempre lo que se pide es que si vas a manejar tus expedientes, siempre tener con rojo o con algo sobresaliente tu expediente para decirte una alerta, es un paciente tipo 2, es un paciente con compromiso sistémico, para que podamos volver a checar, ves el expediente o ves la marca que te llama la atención, dices, este paciente es, porque de repente dejan de ir por un buen tiempo y luego vuelven a reaparecer, de repente pues, tienes tantos pacientes que no te acuerdas, o sea, sabes quién es, pero no te acuerdas de su estado sistémico. Claro que tienes que volver a hacer nuevos cuestionarios para ver cómo ha estado y que no se haya presentado alguna otra complicación, ¿sí? Entonces, dentro de estas manifestaciones, pues básicamente las diferencias nada más son estas: el coma diabético y la obesidad en diabetes tipo 1 y en la diabetes tipo 2 son solamente la cetoacidosis, ¿sí? Entonces, siempre, como les mencioné, nunca hay que olvidarnos de esta famosa triada. Esta famosa triada es la que nos va a indicar básicamente cuando nosotros tengamos la sospecha de un paciente diabético: la poliuria, polidipsia y polifagia. Son las famosas 3P. Casi siempre uno se acuerda ya con eso, las 3P.
si de estas salen positivas todas o salen positivas dos, o de todos modos hay que mandarle a hacer una prueba para poder verificar y hacer el diagnóstico si es diabético o no. Y acuérdense que la prueba de laboratorio es la hemoglobina glucosilada 2 horas postprandial, ¿sí? Que es la que se hace para el diagnóstico, y la A1C es para hacer la historia o el seguimiento principalmente de cómo está manejada su niveles de glucosa. Es como para el historial, ¿sí? Entonces, para que no se les vaya a pasar esto. Entonces, con esta 3P, pues terminamos todo lo que es básicamente lo de diabetes, ¿sí? Terminamos con diabetes. No sé si tengan alguna pregunta, si no, pues vamos a pasar a ahora sí, nuestro último tema, que vamos a terminar ya. Es una... Doctor, Sí, dime. ¿podría explicarme por favor qué es la pielonefritis? Pielonefritis. Mira, la pielonefritis es un proceso principalmente una infección a nivel principalmente de los túbulos de lo que es el riñón, ¿sí? El riñón, ya te acuerdas que el riñón tiene tiene características, ¿te acuerdas de la anatomía de lo que es el riñón? Que tiene glomérulos, nefronas y todo eso. Entonces, la pielonefritis básicamente es un problema principalmente infeccioso que se presenta en los pacientes principalmente, ahora sí, con problemas de insuficiencia renal. No sé si... Ok. Gracias. Sí, entonces, básicamente es eso. La pielonefritis es algo así que se manifiesta y que son ya son complicaciones que se presentan a través, es cuando ya comienza a haber trastornos de función adecuada, principalmente de lo que es el problema de la función de lo que es el riñón, ¿sí? Entonces ya los problemas básicamente pues empiezan a generar lo que son complicaciones a través de lo que son los túbulos de lo que es el riñón, ¿sí? Entonces vamos a ir ver ahora lo que es el problema de déficit principalmente nutricional, ¿sí? Entonces, ¿qué es el déficit nutricional? Básicamente es cuando se presentan todos los problemas principalmente, ahora sí, cuando no se ingieren las concentraciones principalmente adecuadas de lo que son la alimentación, ¿no? Entonces, todo eso, ¿dónde se puede ver? Bueno, se pegan, a veces aparece ya sea por algún tipo principalmente de enfermedad, o ahorita sobre todo las modalidades de las famosas dietas que nos dan, y que pues ahora sí, ahorita como dicen, la novedad pues es estar como un Ken o como estar como una Barbie. O sea, de repente nos dan dietas que le dicen, a mí me ha funcionado, y le agarramos la dieta. Y acuérdense que una dieta es diferente, todo el mundo somos diferentes, y los problemas ahora sí, de lo que es la nutrición, pues básicamente debe de ser una alimentación, ahora sí, compensada, ¿no? O debe ser equilibrada. Entonces, cuando nosotros hablamos de una dieta adecuada, pues es aquella que tiene todos nuestros componentes, principalmente de nutrición, ¿no? Todo lo que necesita el cuerpo, ¿sí? Por eso, no sé si se fijan, siempre cuando va uno con el nutriólogo, siempre nos hablan del famoso del platillo ideal, donde te hacen lo que son verduras, los que son cereales, lo que son las proteínas, un platillo que sea equilibrado, ¿no? Que sea equilibrado de acuerdo a las necesidades principalmente que tiene nuestro cuerpo, y para que nuestro cuerpo pueda estar, ahora sí, efectivamente sano ante cualquier principalmente, ahora sí, enfermedad, ¿no? Entonces, la dieta, como se les mencioné, la dieta adecuada pues debe de tener todos estos componentes, ¿no? Todos los componentes, tanto vitamínicos, aminoácidos, grasas, proteínas, todo debe ser. El plato ideal es que se requiere principalmente
que tenga todo, ¿no? Que tenga todos los componentes principalmente ideales para poder tener, ahora sí, un cuerpo sano, ¿no? Un cuerpo sano y que contenga todos los componentes sin que le falte algún componente para que porque acuérdense que cuando hay deficiencia de cierto tipo de vitaminas o de minerales en el cuerpo, pues va a desarrollar enfermedades, ¿no? Y que se van a hacer manifiestas, ¿no? Entonces vamos a encontrar dos tipos de malnutrición, la malnutrición primaria y la malnutrición secundaria. Que estas, ¿cómo se pueden manifestar? Cuando nosotros hablamos de una malnutrición primaria, pues básicamente es cuando hay falta, principalmente, hay falta de una gran cantidad, principalmente de los componentes nutricionales que requieren nuestro cuerpo y que se necesitan, ¿no? Y que esto pues, va a conllevar principalmente una gran cantidad, principalmente de trastornos, ¿no? Entonces la primaria básicamente y la secundaria puede deberse sobre todo a problemas o a enfermedades que conlleva ya de repente, o sea, podemos tener una muy buena alimentación, pero de repente el cuerpo tiende a tener problemas de absorción, problemas ahora sí, para que el cuerpo pueda tener la capacidad principalmente de absorber todos los nutrientes, ya sea a nivel gástrico, a nivel renal, y esto nos va a generar principalmente una gran cantidad de lo que son trastornos, ¿no? Y vamos a estar eliminando, sobre todo ¿qué es lo que pasa cuando hay diarrea? Bueno, cuando hay diarrea, pues muchas de las veces nosotros empezamos a eliminar una gran cantidad de electrolitos y muchos nutrientes, ¿no? Por eso te dice, ¿sabes qué? Hay que tomar agua, hay que ahora sí tomar gran cantidad principalmente de líquidos para evitar principalmente perder o que te genere un problema de deshidratación, ¿no? Entonces, este tipo de padecimientos son muchas de las cosas, sobre todo las causas de la insuficiencia dietética, pues básicamente, cuando hablamos de la primaria y la primaria puede ser que a lo mejor porque no hay dinero para tener, ¿no? No hay dinero para tener, que hablamos aquí sobre pobreza, a veces hablando de ignorancia, o a veces yo creo que no ignorancia, más bien sobre todo lo que les mencionaba, las famosas dietas que nos dan, que mi amigo la hace y le ha funcionado, y dame esa dieta, yo la voy a hacer, y a lo mejor la dieta que lleva tu amigo no es una dieta adecuada que tú puedas tener para que tengas un cuerpo o ahora sí, nutrido de una forma principalmente adecuada, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de que de repente nos compartimos ese tipo. Las infecciones, pues también son parte de lo que le mencionaba, los problemas infecciosos, de repente nos da alguna infección, por ejemplo, por tifoidea o algún padecimiento por algún bicho que nos puede generar principalmente deficiencias nutricionales que a veces ese proceso infeccioso puede durar buen rato y hacernos que perdamos una gran cantidad principalmente de peso, ¿no? El alcoholismo crónico, pues sabemos muy bien que las personas, sobre todo alcohólicas, pues en lugar de comer, más bien ellos ingieren alcohol, ¿no? Prefieren el alcohol que ingerir alimentos y también vamos a encontrar pues una gran cantidad de deficiencias nutricionales, ¿no? Y lo que les mencionaba, pues las enfermedades, eso es bien común. Y las famosas restricciones dietéticas impuestas por el propio paciente, pues ya lo vimos eso, que de repente somos mucha gente de repente, ¿qué es lo que hace? Ay, no, ¿sabes qué? Ya no voy a desayunar, ya no voy a cenar, solamente voy a comer. Y con eso voy a tener una nutrición adecuada. Pues no. Básicamente, si se fijan dentro de lo que son unas dietas adecuadas, pues casi siempre te dan 5 alimentaciones, ¿no? 5 alimentaciones equilibradas, que hay 2 intermedias, que son las famosas colaciones, y eso es lo que te hace sobre todo para acelerar tu metabolismo y para tratar principalmente que el cuerpo comience a tener la cantidad o los nutrientes principalmente adecuados para poder tener nosotros ahora sí, un cuerpo saludable, ¿sí? Entonces, dentro de lo que es la malnutrición proteico-energética, vamos a encontrar dos problemas que son los compartimientos proteicos somáticos y los compartimientos proteicos viscerales. ¿A qué se refiere esto? El compartimiento proteico somático pues, se va a manifestar sobre todo a nivel muscular, las características musculares. Cuando se ve deficiente, pues el músculo se va a ver atrofiado. Y los compartimientos proteicos viscerales
pues eso va a hablar sobre todo que se va a manifestar a nivel de la parte abdominal, en esta parte, y puede ser principalmente, pues ahora sí, con acumulación de agua, ¿no? Como compensación, ahorita lo vamos a ver más adelante, que se puede ver, ¿no? Como les mencioné, el compartimiento somático, pues se presenta a nivel de lo que es el músculo esquelético, ¿sí? El músculo esquelético, y eso lo vamos a ver nosotros, lo vamos a ver a nivel principalmente del músculo, y vamos a ver por así la persona pues muy, muy delgadita, ¿no? Muy flaquita, porque, y eso sobre todo, no sé si se fijan, a veces de repente en pacientes de la tercera edad, ellos empiezan a perder también las características de su músculo, ¿sí? Como su ingesta de alimentación cambian las proteínas por carbohidratos, y ellos tienden a aumentar el carbohidrato, aumentar la grasa y atrofiarse principalmente el músculo. Entonces, este tipo de compartimiento pues, se manifiesta a nivel principalmente muscular. Y en la parte visceral, como les mencioné, a nivel principalmente del abdomen, que se va a manifestar sobre todo, ahí va a haber manifestaciones a nivel general, pero ahí se va a manifestar sobre todo que a lo mejor puede haber trastornos, sobre todo de intercambio de nutrientes o alteraciones aquí, lo que le llamamos nosotros, que vimos al principio de las clases, los trastornos hemodinámicos, ¿sí? Aquí donde vamos a ver nosotros a lo mejor la acumulación de agua en la parte abdominal por deficiencias principalmente nutricionales, ¿sí? Entonces, encontramos dos enfermedades específicas. Una es el marasmo y otra es el caguachorco. El marasmo, si se fijan, es a nivel somático, es a nivel muscular, y vamos a ver un niño flaquito. El caguachorco, a nivel visceral, que vamos a ver a un niño posiblemente gordito, ¿sí? ¿Por qué? Por las características principalmente. Ambos son personas que son así desnutridas, ¿sí? Cuando nosotros vemos lo que es el caguachorco, ¿a qué se refiere este? Básicamente es por deficiencia de una gran cantidad principalmente de proteínas, ¿no? Lo vemos sobre todo en personas, sobre todo de bajos recursos, en personas, aquí ponemos este ejemplo de los niños pues, africanos, donde pues muchas de las veces, sobre todo las familias son abundantes, en la que hacen principalmente que tienden a tener niños en una forma, como dicen, crónicamente, ¿no? Tienen 9 meses, a los 10 meses, ¡pum!, ya se embarazan nuevamente, y luego llega el segundo bebé, el que tienen primero tiene apenas 9 meses y ya tienen el otro niño, y total que eso va generando principalmente, como lo están amamantando y ellas están desnutridas, pues van destetando principalmente una gran cantidad de niños, y después cambian su alimentación de lo que le están dando de pecho a la mamá, pues dice, te lo doy a ti o se lo doy al que sigue. Les cambian su alimentación, y muchas veces pues ahora sí les dan agua o hierven arroz o hierven cosas con carbohidratos y lo empiezan a llenar con una gran cantidad ahora sí, ellos hablan como equilibrar la alimentación o como medio alborotar, como dicen, el estómago, ¿no? Para que tú tómate esto y pues eso te va a ayudar, ¿no? Y eso empieza a generar una gran cantidad de esos cambios bruscos en los niños, pues empieza a haber diarreas muy crónicas, empieza a haber trastornos a nivel principalmente digestivos, hay problemas de absorciones de proteínas y una gran cantidad principalmente de pérdida de proteínas, y todo eso va a conllevar principalmente que a la pérdida de la estructura o fisiología o fisonomía normal de la persona, que se va a ver principalmente alterado. Y aquí, si se fijan, cuando vimos los otros trastornos hemodinámicos, una de las proteínas que te generan los trastornos a nivel de la presión osmótica o oncótica es la proteína, la albúmina. Como aquí en estos niños hay una gran cantidad precisamente de pérdida de esta proteína, automáticamente nos va a empezar a generar acumulación de agua a nivel principalmente de la parte abdominal. Vamos a ver niños gorditos. Inclusive el peso de estos niños van a ser aparentemente como un peso normal del tamaño de estos niños, pero no es un niño que esté nutrido, sino es un niño desnutrido, porque su peso lo está dando principalmente ¿qué? El agua, ¿sí? El agua que contienen
principalmente en el cuerpo, y eso hace principalmente que nosotros veamos un niño gordito con un peso. Decimos, este niño, si tú lo ves, vas a decir, es un niño que está nutrido porque está gordito. Anteriormente así era. El niño chiquito, gordito, cachetoncito, era un niño nutrido, ¿sí? Pero ya cuando veían a un niño flaquito, decían, ese niño está todo desnutrido, ¿no? Y era al contrario, ¿no? Entonces, aquí se ven muchas veces ese tipo de cosas, en la que el niño, su masa muscular, las cuestiones de grasa, empiezan a estar con características aparentemente normal, pero el peso lo está dando principalmente el agua que se está acumulando por la deficiencia principalmente de lo que es la albúmina, y la piel comienza a verse lesiones. Inclusive ustedes, no sé si les ha tocado ver niños cuando hay deficiencias nutricionales, que se les ve manchas blancas en la cara por deficiencias o se ven pálidos. Pues ellos tienen, es cuando nosotros podemos empezar a ver ese tipo de pigmentaciones por deficiencias de nutrición. Vemos a veces de repente pieles descamadas o pieles así como tipo resecas, ¿sí? Con pigmentaciones, que la vemos así como cuando una pintura se desquebraja. El pelo básicamente es un pelo muy quebradizo, el pelo ahora sí es opaco, es un pelo que básicamente tiene, pues ahora sí, no tiene una buena visión, no tiene sabemos que es un pelo eh, que te genera principalmente, ahora sí que tú ves, no es un pelo normal, no es un pelo, tú lo ves cenizo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cambios se observan principalmente pues, por la deficiencia de gran cantidad, principalmente de los componentes, ¿sí? Y vean, otra cuestión que también tienen a tener estos niños es sobre todo que como ingieren gran cantidad de carbohidratos, empiezan a tener problemas principalmente del hígado, un hígado graso. A veces tienden a tener un hígado aumentado por la gran cantidad principalmente de grasa que contiene. Son niños muy apáticos, indiferentes, o sea, inclusive a pesar de que tienen deficiencias nutricionales, pues se les quita principalmente el apetito, ¿no? Y pues presenta una gran cantidad principalmente de infecciones, ¿no? Entonces todos esos cambios, bueno, pues nosotros podemos irlos viendo en este tipo principalmente de personas que se empiezan a ver pues ahora sí una gran cantidad de cambios físicos, ¿sí? Y vean, esta es la característica, ¿no? La característica de los niños con Kawachorkot, son niños, pues véanlos, están gorditos, y tú los ves diciendo, es un niño pues que tiene, pues que está nutrido, ¿no? Son niños básicamente pues son desnutridos, no son personas, sobre todo, se pueden nada más para ir checando, que el ver este tipo de personas, bueno, pues podemos hacer la distinción, sobre todo son niños que se ven con un peso aparentemente normal, pero en una forma principalmente son niños con deficiencias nutricionales, ¿no? Y el marasmo es lo contrario. El marasmo vamos a encontrar un niño totalmente flaco, flaquito. Inclusive por ahí mencionan en algunos libros, te mencionan que son niños como tipo, lo clasifican como si fuera una escoba, ¿no? Por las características de su cabello, por las características de su cuerpo. Son niños que básicamente tienen poca masa muscular. O sea, si se fijan aquí, todo se ve deficiente. Hablan de extremidades de aspecto largo, por eso le digo que de repente mencionan que son niños que se ven como si fueran escobas. Su cabeza de repente es más grande que su cuerpo, ¿sí? Pero son niños sobre todo que tienen problemas en las características principalmente de lo que son. Ellos no contienen, se fijan ellos, su problema de la albúmina es normal, ellos no tienen trastornos de acumulaciones de agua. Hay proteínas, hay deficiencias de proteínas, pero básicamente la albúmina está aparentemente normal. ¿Por qué? No me pregunté, no sé por qué, pero aparece esas, ¿sí? Hay anemia, hay inclusive problemas de infecciones, su sistema inmunológico pues está deprimido, pues eso se ve, es común, ¿no? Pues no hay una buena nutrición, hay una deficiencia, pues es un paciente que va a ser susceptible a infecciones y a veces en unas muertes muy tempranas, vean,
son niños muy flaquitos, con su cabeza grande, ¿sí? Son niños que pues, se distinguen, ¿no? El maramo del cahuachorco son básicamente niños muy pequeños, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo aquí, muchachos, y nos vamos a ver ya el próximo miércoles, ya para concluir este tema. Pues les deseo un buen inicio de semana, pues hay que seguir adelante y terminar con bien nuestro semestre, ¿sí? Entonces nos estamos viendo y que tengan excelente y saludos. Doctor, yo le quería preguntar una cosa. Dime. Rápido. Entonces usted con las preguntas se las va a mandar al doctor para que le bien. Pues él va, sí, voy a hacer yo unas preguntas, pero él va a hacer todo, él va a hacer la revisión de todo, ¿eh? Yo no voy a revisar nada. Él va a revisar todo. Okay. Sí, yo nada más mando y él va a hacer lo que él tenga que hacer, ¿sí? Ya creo que lo tiene el próximo lunes, ¿no? Sí, doctor. Órale, pues. Que estén muy bien. Cuídense. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Igualmente, doctor, gracias. Adiós. Gracias.